Las crisis suelen poner en jaque avances logrados durante años e incluso décadas. Esta pandemia no va a ser distinta. Muchos colectivos temen retrocesos, uno de ellos el de las personas con discapacidad. A las preocupaciones permanentes se suman ahora otras nuevas. Dificultades para hacer trámites presenciales, para acudir al colegio, para ir acompañado en tiempos de limitación de aforos, atención sanitaria en tiempo y forma. Pero no todo es preocupación, hay pequeñas victorias simbólicas que saben a gloria. Por ejemplo, que después de años solicitándolo, por fin este 2020 la RAE ha enmendado la acepción del término discapacidad en el diccionario de la lengua española. Ahora es la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Ya no es una situación de merma o carencia de alguna capacidad que limita su participación en la sociedad. De todos estos retos, también de las oportunidades de las personas con discapacidad, hablamos hoy con Santiago Villanueva, es presidente de Plena Inclusión. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y hablamos también con Luis Gonzaga, que es presidente de CERMI Aragón. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, esta semana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el jueves 3 de diciembre concretamente. Hay muchas reivindicaciones, pero este año además hay una que es afrontar todo lo que deja la pandemia, porque se ha agravado en líneas generales la situación, el día a día de las personas con discapacidad. Bueno, sí, efectivamente, el impacto en la vida de las personas con discapacidad pues ha sido muy importante, ¿no? Y no solo en las personas con discapacidad, sino también en sus familias y en las entidades que les prestan apoyos. En las personas con discapacidad, pues el impacto ha sido importante porque la pandemia ha transformado pues totalmente sus rutinas, sus formas de hacer, sus costumbres, y eso ha derivado pues en trastornos cognitivos, emocionales y físicos importantes, ¿no? Estamos ya en 9 meses de pandemia y actualmente pues las personas necesitan activarse porque muchas de ellas pues todavía no pueden acudir a sus terapias habituales, otras lo acuden de una manera intermitente y desde luego no se ve el horizonte claro de que puedan ya acudir de una manera determinada y clara, ¿no? Estos servicios además son fundamentales para ellos porque bueno, previenen su envejecimiento y se activan física y cognitivamente y son fundamentales en ese sentido, ¿no? Las familias, pues bueno, las familias nos encontramos exhaustas y agotadas ya, ¿no? Llevamos 9 meses de pandemia con una sobrecarga importante, soportando tanto lo físico como lo emocional de una manera importante. Por poner un ejemplo, pues bueno, en Plena Inclusión se hizo hace poco una encuesta entre familias de personas con discapacidad intelectual de Aragón. Respondieron más de 350, el 63% de ellas dijeron que había habido un impacto fuerte, alto, tanto en lo físico como en lo económico como en lo social, y el 79% de ellas dijeron que había un impacto muy importante en el tema emocional, ¿no? Las familias yo creo que se encuentran, como digo, exhaustas, se están viviendo situaciones, vidas duras dentro de lo que es el colectivo de familias, algunas con unos problemas de conciliación importante, en otros casos pues bueno, se da el caso también de dependientes cuidando de otros dependientes. Yo creo que es una situación bastante compleja la que están viviendo muchas familias en sus hogares, ¿no? Y por último, pues bueno, están también las entidades que les prestan apoyos, que llevan también 9 meses dándolo todo, y cuando digo todo, hasta la salud. Y bueno, se encuentran también en una situación ya bastante compleja con respecto a lo que es la sostenibilidad económica de esas entidades, porque bueno, como digo, llevan con todas las medidas de seguridad, las medidas que dijéramos que Sanidad ha puesto en marcha para proteger la salud, y bueno, hasta ahora son ellas solas las que están haciendo ese sobreesfuerzo económico. Es decir, la compra de EPIs, de material de protección también para ellos. Calculan más o menos que un 20 o un 25% han podido aumentar sus costes, claro, por las necesidades que les deja esta pandemia, claro, en la compra de este material. Es decir, dentro de CERMI están integradas todas las 5 grandes discapacidades con sus peculiaridades, ¿verdad? Pero casi todas las entidades que prestan esos servicios, esos apoyos, pues han tenido que adaptarse, como decía Santiago, han tenido que adaptarse a la normativa que imponía Sanidad. Entonces, bueno, ha habido que hacer, es decir, el tema de EPIs, pues es un tema que todos los días hay un gasto importante, y luego, por ejemplo, la adecuación de los espacios, es decir, hay que tener en cuenta que hay entidades que tienen
espacios distintos pues para una residencia o centro de día o centro ocupacional, pero hay otras entidades que a lo mejor tienen en el mismo edificio prestan esos 3 servicios. Entonces, claro, ahí ha habido que hacer un esfuerzo importante en cuanto a adecuación, en cuanto a eliminar puesta de barreras y demás. Y entonces, bueno, pues desde CERMI Aragón pedimos a las entidades más o menos el coste que eso había supuesto, y bueno, pues nos salía una media dependiendo de las entidades y dependiendo, como decimos, de que se tenga un solo edificio, se tengan varios, pues estábamos calculando sobre entre un 20 y un 25%. Un 20 y un 25% que va directo a la cuenta de resultados, a partida de gastos. Y bueno, pues ya sabemos que en este sector, pues es decir, los ingresos son siempre los que son, es decir, los ingresos vienen vía subvenciones nominativas o vía conciertos y convenios, unos precios establecidos. Claro, si los ingresos son los mismos, pero los gastos te aumentan entre un 20 y un 25%, pues como dice Santiago, la sostenibilidad de las entidades pues está en peligro. Y entonces es un tema en el que nosotros no podemos dejar de luchar, porque si las entidades desaparecen, si las personas con discapacidad van a dejar de recibir esos servicios y esas terapias que necesitan. Hablábamos de que la pandemia está afectando a toda la sociedad, a todos en mayor o menor medida, pero claro, a un colectivo vulnerable como es las personas con discapacidad, más todavía. Cuando uno tiene que cambiar sus rutinas, ya puede notar que le cuesta algo más o menos, pero claro, cuando hablamos de personas con discapacidad que tienen que cambiar todo prácticamente en el día a día, ¿cómo se logra trabajar con ellas y también que recuperen más o menos la normalidad que había antes de toda esta pandemia? Bueno, hablamos de cosas cotidianas, de sí, ir a comprar, sí, de ir a hacer un trámite. Ahora presencialmente poco se puede hacer, hay muchas cosas que se tienen que hacer vía online. Claro. Esto ha afectado, es decir, dentro de la discapacidad, lógicamente cada discapacidad tiene su singularidad y ha afectado de una manera distinta, es decir, ha afectado a todo el mundo, pero de alguna manera, una manera distinta. Como decía Santiago, las personas con discapacidad intelectual, realmente a quien ha afectado ha sido a la familia, porque normalmente las personas con discapacidad intelectual suelen vivir en el entorno familiar, entonces claro, es la propia familia la que de alguna manera hace ese sobreesfuerzo para que estas personas sigan teniendo más o menos una vida cotidiana. Pero ¿qué ocurría, por ejemplo, al principio de la pandemia? Personas con discapacidad, sobre todo de discapacidades intelectuales o grandes discapacidades, que necesitan de paseos terapéuticos, es decir, estas personas encerradas dentro de un entorno aguantan las horas que aguantan. Entonces, bueno, pues surgió un problema muy importante, que era los paseos terapéuticos, que bueno, pues sabemos que parte de la sociedad no entendía que ellos estuvieran confinados en su casa y vieran, por ejemplo, una madre paseando, a un padre paseando con su hijo, y bueno, había pues ciertos, incluso llegaron en algunas ocasiones pues a ver, y eso salieron aquí en los medios de comunicación, pues incluso insultos, demás, bueno, hasta que bueno, de alguna manera, es decir, como los problemas los íbamos resolviendo conforme se iban, porque bueno, esta pandemia yo creo que a todos nos ha pillado un poquito sin saber, es decir, hemos ido viendo cómo evolucionaba en el día a día, bueno, pues a través de los medios de comunicación, que la verdad es que ahí hicisteis una labor importante, pues se conciencia la sociedad de que estas personas tenían que salir, o sea, necesitan salir porque si no pueden llegar a autolesionarse. Claro, hablamos de lo más básico que era en pleno confinamiento, salir a la calle. Claro. Ahora lo más básico también es vivir, claro, hacer las gestiones diarias. No sé si se ha logrado recuperar de alguna manera el estado de shock en el que pueden haber quedado muchas personas por toda esta pandemia. Bueno, yo creo que no es que se ha recuperado, sino que se ha aumentado el estado de shock, ¿no? Es decir, que se ha agravado. Efectivamente. Bueno, en nuestro caso concreto, bueno, pues está, por un lado, como bien ha dicho Luis, el tema de lo que son las personas que viven en entorno familiar, que bueno, ahí sí que al no poder, dijéramos, hacer su vida rutinaria normalmente, pues bueno, muchas de ellas no comprenden que no puedan ir al autobús para ir a su centro habitual, otras no entienden que no puedan salir en determinados momentos, y eso está agravándose los comportamientos y está habiendo pues situaciones complicadas de autoagresiones, incluso de agresiones físicas a las propias familias. Eso por un lado, ¿no? Y por otro está también el tema de las personas que están en centros residenciales, que pasa idéntico, que es idéntico, es lo mismo. Bueno, no comprenden en muchos casos que no puedan salir los fines de semana como salían antes. Eso
eso les está suponiendo también un estado emocional, y está habiendo muchos más incidencias de conducta que las que había antes de la pandemia, ¿no? Eso también se está agravando, son las entidades también las que están haciendo frente a ese sobreesfuerzo también, pues bueno, pues porque en estos momentos pues sanidad está centrada en lo que es la COVID y tal, y muchos de estos pues no pueden acceder dijéramos a esos de esto de salud, ¿no? Eso por una parte, y por otra también, pues bueno, estamos comprobando, la estadística lo está diciendo, que está habiendo muchas más agresiones físicas a cuidadores, pues precisamente por esa situación. O sea que sí que es una cosa que entendemos que se está agravando, y además de manera bastante potente. Para solucionar precisamente estas situaciones, ¿qué medidas serían efectivas por parte de las administraciones para... Bueno, pues nosotros entendemos que tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que es el ejercicio de derechos que pueden tener las personas, pues a volver a sus casas, etcétera. Por otra parte está la seguridad sanitaria, que entendemos que es fundamental, y por otro está el tema de la sostenibilidad de las entidades. No son tres patas que creemos que tenemos que hacer un equilibrio importante ahí. Y por otra parte, pues entendemos que también, bueno, hemos aprendido en estos 9 meses de pandemia, y yo creo que eso lo tenemos que llevar, pues no sé, a la hora de hacer estudios o estadísticas y tal, pues bueno, muchas veces en nuestro caso, en el caso de las personas con discapacidad, está siendo casi más maligno lo que es las medidas restrictivas que el propio virus en muchos casos. Pues a lo mejor eso sí que, porque hasta ahora, bueno, la normativa no ha diferenciado de personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues estamos dándonos cuenta, al menos nosotros en los estudios que hacemos desde Plan Inclusión y tal, que sí que es cierto que a las personas con discapacidad pues el impacto ha sido parecido a cualquier otro de la sociedad. No es un impacto que tenga yo creo que esas cosas había a la hora de valorar, no sé, pues medidas a llevar a cabo, sería importante tenerlo en cuenta. Sí, mira, una de las reivindicaciones que desde el CERMI estamos llevando al Gobierno de Aragón es que, como bien dice Santiago, las personas que están en residencia, las personas con diferentes discapacidades, que su lugar habitual de vivienda es una residencia o un recurso residencial, bueno, también hay que tener en cuenta que hay residencias, pero también hay residencias que son apartamentos, es decir, que bueno... que tienen un mayor grado de autonomía. De alguna manera, nosotros lo que estamos llevamos reivindicando ya un tiempo, es que los protocolos no pueden ser iguales para todas las residencias. Bueno, las personas mayores, el confinamiento les ha cambiado bastante poco sus hábitos de vida diarios. Bueno, probablemente que no reciben las mismas visitas o las visitas de los familiares con la periodicidad que lo recibían antes, pero en su día a día prácticamente ha cambiado muy poquito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad sensorial, salud mental, que viven en residencias, que son personas jóvenes que estaban acostumbradas a tener un régimen de, bueno, entradas, salidas, de libertad, y que, bueno, pues los protocolos, como parece que nosotros entendemos que están pensados para personas mayores, pues claro, estas personas les privan de esas salidas. Quiero decir, bueno, el resto de los ciudadanos ahora mismo podemos hacer una vida más o menos desde unas determinadas franjas horarias de día, podemos salir a comprar, podemos salir a hacer nuestras gestiones. Estas personas que vienen a esas residencias, por protocolo no pueden salir. Entonces nosotros sí que estamos pidiendo que de alguna manera se diferencie un poco en los protocolos en las personas con discapacidad de las personas. Sobre todo por las consecuencias, que creen que puede tener, claro, a medio y largo plazo. Si hablamos de la discapacidad intelectual o salud mental, como bien dice Santiago, estaremos hablando de temas de agresividad, podemos estar hablando de temas de excitación y demás, pero claro, por ejemplo, si estamos hablando de personas con discapacidad física, estas personas necesitan también de unas terapias, es decir, personas que van en silla de ruedas o que tienen una movilidad reducida, también necesitan que periódicamente recibir unos tratamientos. Entonces, claro, digamos que bueno, pues nosotros lo que estamos reivindicando un poco es que en la medida que se pueda volvamos a que estas personas con discapacidad tengan una vida más o menos normalizada. Un ejemplo claro, por ejemplo, está en lo que son pisos tutelados, ¿no? Nosotros en Plan Inclusión Aragón, pues bueno, tenemos 18 pisos tutelados en toda la comunidad autónoma, y rigen la misma norma que para una residencia puede ser de 300 personas, por ejemplo, ¿no? Un piso tutelado que viven 4 o 5 jóvenes con discapacidad intelectual, en muchos casos moderada y tal, pues aplicar las mismas normas que se han aplicado en una residencia, la verdad es que no parece conveniente. Efectivamente.
Bueno, pues esta situación es complicada para las personas con discapacidad, pero si hablamos además de las mujeres, hay que hacer un capítulo aparte en problemas graves que están sufriendo, como la violencia de género. Saludamos en directo a Marta Valencia, es vicepresidenta de CERMI Aragón, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón. Buenos días. Buenos días. Hablando de la situación de la mujer, según la última macroencuesta sobre violencia realizada por el Gobierno, alrededor del 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de episodios de violencia de género. Es una cifra tremenda, pero además es que en el confinamiento y en pandemia ha sido incluso peor. Sí, y además tenemos que hablar de violencia contra las mujeres o violencia machista, no solo de género. Ya sabemos que la de género es de la pareja, expareja, y lo que reivindicamos ahí es que las mujeres con discapacidad necesitan el apoyo de la violencia contra las mujeres, porque puede venir del entorno familiar, del entorno social en el que viven o del entorno institucional incluso. Entonces es muy importante. Entonces, con la pandemia, con el confinamiento, se ha visto la situación agravada porque ha habido muchas situaciones pues de que no se depende del cuidador y no hay manera de denunciar ni de escapar a ello. Es mucho más difícil poder denunciar, poder reivindicar la situación en la que se está mucho más agravada. Es más, durante estos meses se han visto las llamadas de mujeres a los teléfonos del 016 y demás incrementadas notablemente. En el caso de mujeres con discapacidad, pues según el tipo de discapacidad es más difícil que se pueda acceder a esos medios. Entonces ahí pedimos que se trabaje mucho en ese sentido, incluso que si los entornos de vivienda, de vecinos o del entorno que sea, si detectan cualquier situación que puedan denunciar, incluso que sea una denuncia anónima para que no haya ningún complejo y que se puedan acabar en estas situaciones. Entonces veremos a ver, una vez que estén pasando estos tiempos, a ver cómo van saliendo las situaciones reales de las mujeres con discapacidad, porque hay muchas que todavía siguen en casa y siempre ha habido una dejación y mayor sobreprotección por la estructura patriarcal que tenemos de que mira a las mujeres hacer las tareas domésticas, tenemos una pensión, y entonces lo que hay que hacer es trabajar en romper esos esquemas y que las mujeres pues puedan trabajar y después decidir por sí mismas. Pero la verdad que estamos muy preocupadas y también hemos detectado que hay una gran brecha digital, no solo por el acceso a los recursos informáticos, que la verdad que sí que es también importante, porque como digo, normalmente están en casa, no trabajan, no tienen sus propios recursos, y como ya no tienen estos recursos informáticos que hoy en día son vitales para cualquier relación social que tenemos que tener ahora, pues encima no tienen los conocimientos necesarios para poder. Entonces en eso estamos trabajando siempre desde las entidades de mujeres con discapacidad como Manixer, desde las entidades de discapacidad, para promover la igualdad y el acceso a todos los recursos. Desde luego que la situación laboral de la mujer con discapacidad se ha engrandecido como reto en esta crisis sanitaria, económica y social. ¿Teme que los avances que se han ido consiguiendo durante todos estos años se paralicen, incluso haya un retroceso en ese sentido? Pues normalmente eso suele pasar. Ya en la crisis del 2008 dijimos que a ver si las personas con discapacidad o mujeres con discapacidad en particular no retrocedíamos, pero se retrocedió. Entonces la verdad que en eso todas las entidades tenemos bastante miedo y queremos pues eso, reivindicar que no se cargue siempre contra las personas más vulnerables. Entonces que se tengan políticas de igualdad, de que se empiece a poder trabajar, a poder las actividades que sean en igualdad de condiciones que el resto de personas, que no nos quedemos atrás, que es lo que pedimos, que no se quede nadie atrás. Para eso vamos a tener que trabajar toda la sociedad en conjunto. Marta Valencia, gracias por estar con nosotros en directo. Un saludo. Gracias a vosotros.
es importante, sobre todo, trabajar para no perder lo logrado, exacto. Porque desde luego que se ha caminado, trabajado y conseguido mucho durante las últimas décadas para la inclusión de las personas con discapacidad, y ahora, como decía al principio, en estos momentos de crisis siempre se pueden perder algunos derechos, algunos avances. Sí, de hecho la práctica nos está demostrando que de hecho se están perdiendo. Es decir, hablaba Marta del tema digital. Es decir, hoy día todas las gestiones que tenemos que hacer los ciudadanos son por vía telemática, y claro, pues hay personas, es decir, normalmente en las personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad intelectual, o personas, por ejemplo, también con personas sordas, personas ciegas, tienen una dificultad añadida a la hora de que esos programas que puedes acceder pues no están adaptados. Es decir, están adaptados para personas sin discapacidad, pero por ejemplo una persona ciega o una persona sorda pues tiene verdaderas dificultades a la hora de, por ejemplo, pues durante la pandemia se puso en marcha por parte de la Consejería de Sanidad pues las videoconferencias, las llamadas telefónicas. Claro, estas personas evidentemente no pueden acceder a, es decir, una persona ciega puede acceder a una llamada telefónica, pero una persona con discapacidad auditiva pues no puede acceder. Es decir, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Las mascarillas, por ejemplo, las mascarillas, por ejemplo, desde las asociaciones de personas con discapacidad auditiva se viene reivindicando mascarillas transparentes. Bueno, pues a día de hoy todavía no se ha homologado. Quiero decir, nosotros desde CERMI hemos hecho algunas gestiones por investigar a ver si hay alguna mascarilla homologada, y bueno, pues no hay ninguna mascarilla homologada a día de hoy, que sepa yo, quiero decir, a día de ayer. Y claro, pues eso también dificulta. Es decir, al final, todas las personas, yo creo que la pandemia a todos los ciudadanos nos ha hecho perder derechos, y como bien estamos indicando aquí, pues los colectivos más vulnerables, como puede ser las personas con discapacidad, pues evidentemente estos derechos quizás se agudizan más. Y desde luego lo que es también un reto va a ser el empleo para toda la sociedad, y en particular para las personas con discapacidad. Según un estudio que ha hecho la Fundación ADECO, calcula más o menos que la contratación de personas con discapacidad va a caer un 15%. Efectivamente, sí, es un tema importante también, ¿no? Yo creo que hay unos retos de futuro que están ahí, que las consecuencias económicas, sociales y laborales que va a traer esta pandemia pues se van a cebar especialmente con colectivos vulnerables, y entre ellos el de la discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que un reto importante de todos nosotros es que no supongan un retroceso en esos derechos que además han costado décadas conseguirlos, ¿no? Las cuestiones que estaban encima de la mesa antes de la pandemia siguen estando. Bueno, tenemos ahí el apoyo a la autonomía personal, que es un tema importante para las personas con discapacidad, avanzar en los recursos para personas con TEA. Cada día hay más prevalencia en ese sentido y es importante que haya recursos. El envejecimiento, cada día también viven más las personas con discapacidad, y es un tema importante porque bueno, es muy importante. Acabar con las listas de espera en atención temprana es otro de los temas importantes. Claro, ahora por ejemplo en ese asunto quería preguntarles también cómo está yendo. Porque bueno, pues, es verdad que se han paralizado muchas consultas de especialistas, la atención primaria ya no te atienden presencialmente, muchas veces es por teléfono. ¿Cómo ha repercutido todo este cambio en la asistencia sanitaria en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual? Bueno, pues como digo, la asistencia sanitaria pues se ha visto bastante mermada. En ese sentido, yo creo que bueno, hay un volumen tan importante de necesidades que muchas veces, como digo, son las propias entidades las que ahora están haciendo frente a ese tema, ¿no? En ese sentido, pues como he dicho antes, el acceso a la información es fundamental. Es fundamental una información pues sencilla, comprensible, que las personas con discapacidad la puedan entender, no solo en el acceso a la sanidad, sino también en el acceso a normas, a recomendaciones de los propios gobiernos y tal, que hasta ahora pues bueno, no se ha pensado mucho en ellos. Y por otra parte también creo que respecto a la sanidad es muy importante cuando se realizan pruebas PCRs, por ejemplo, en unos espacios determinados, sería también importante que se respetara la dignidad y la intimidad de muchas personas con discapacidad intelectual, porque bueno, no comprenden esa prueba, es difícil hacérsela, y muchas veces pues bueno, allí hacérsela en una silla, en la calle y tal y cual, pues es un tema que creo que también se debería tener en cuenta en ese sentido. Hablábamos de medidas necesarias para las personas con discapacidad, pero también para las familias, que lo han pasado mal durante el confinamiento y lo están pasando mal durante esta pandemia. Además, ahora donde el apoyo presencial de personas externas a la burbuja familiar es todavía más complicado, ¿cómo se puede mejorar
la vida diaria también de esas familias, de esos padres que atienden a sus hijos, de esos hermanos que les apoyan y que les cuidan? Bueno, yo creo que en la medida de que podamos ir normalizando la situación, pues digamos que las familias y las personas podrán de alguna manera volviendo a decir, sí, yo creo es complejo y es complicado, es decir, no va a ser fácil, ¿eh? Yo creo que para las familias lo fundamental es que las personas con discapacidad vuelvan a sus servicios, ¿no? Es fundamental que puedan hacer uso de esos servicios que hacían, de que cogían a las 9 de la mañana el autobús y lo dejaban a las 5 de la tarde. Hasta ahora eso no se está consiguiendo, porque todas las medidas que ha habido que hacer de sectorización, de grupos burbuja, etcétera, 2 metros de separación, muchas de las personas con discapacidad intelectual no pueden usar mascarilla, no aceptan la mascarilla, entonces, pues está siendo muy difícil poder, de alguna manera, poder dar servicio al 100% como se hacía antes. Como he dicho, pues en unos casos van días alternos, otros días van semanas sí, semanas no, eso está siendo muy difícil. Las familias necesitan conciliación. Estamos hablando de que no es una cosa puntual, de que puede ser tal, las familias llevan toda la vida atendiendo a sus familiares. No estamos hablando de etapa escolar, cuando son pequeñitos, cuando son tal. Aquí en este caso, como he dicho, hay dependientes, personas mayores que llevan 9 meses atendiendo a sus propios dependientes. Sobre todo en entornos rurales, pues es todavía más complicado. Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión, gracias por estar con nosotros. Luis Gonzaga, presidente de CERMI Aragón, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a conocer las